Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña el coronel Douglas McGregor, ex asesor del secretario de Defensa, para hablar sobre la guerra contra Irán. Así que bienvenido de nuevo al programa, coronel. Encantado de estar aquí. Así que después de este ataque sorpresa contra Irán, hubo un gran optimismo, no solo en Tel Aviv, sino también en Washington, y diría yo, en algunas capitales europeas. Sin embargo, ahora el ánimo ha cambiado considerablemente, y hay cierto pesimismo entre quienes apoyan esta guerra. ¿Qué gravedad crees que tiene la situación ahora? ¿Está ganando Irán? Bueno, la guerra acaba de empezar. No creo que la gente entienda eso. Y no esperaría que se gane pronto, ni que termine pronto. Creo que la gente sobreestimó enormemente el impacto del ataque sorpresa a Irán, en el que al final fuimos cómplices. Creo que el presidente Trump hizo lo que pudo para crear la ilusión de que estábamos interesados en algún tipo de resultado negociado, y eso ayudó a desarmar a los iraníes. Al menos al principio. Me han sorprendido con la rapidez que ha caracterizado su contraataque, y ahora su arsenal ha entrado en juego. Hoy hablaba con otra persona que estaba siguiendo el número de misiles balísticos de alcance medio, con un alcance de 1.200 a 1.400 kilómetros que habían utilizado. Y por supuesto, tienen más de 3.000 de estos, y solo una fracción se ha utilizado hasta ahora. Así que creo que Israel se enfrenta a una guerra larga, quiera o no. Y estamos a punto de unirnos, porque creo que el anuncio del presidente Trump de que iba a tomarse las próximas 2 semanas para pensarlo es una tontería. Creo que la decisión ya está tomada. De hecho, tengo fuentes internas que me dicen que ya se ha tomado. Lo que está llevando tiempo es reunir las fuerzas aéreas y navales que deben lanzar los ataques. ¿Recuerdas que hace unos meses teníamos un número enorme de recursos navales y aéreos en la región? Finalmente los retiramos, y lleva tiempo volver a reunirlos. Una vez que estén reunidos, atacaremos. Entonces, el anuncio de Trump de que seguirá pensando durante otras 2 semanas es simplemente la preparación necesaria para posicionar el grupo de ataque. Creo que el secretario de Defensa le dijo, mira, no vamos a poder actuar rápidamente, nos va a llevar unos días organizarnos. Y entonces él dijo, bueno, está bien. Porque ya sabes, a Donald Trump le encanta jugar con los medios de comunicación. No hay nadie, al menos en mi vida, que haya sido mejor manipulando a los medios que Donald Trump. Y esto le da una oportunidad para hacerlo. Pero en realidad, la decisión de atacar ya está tomada y las fuerzas aún se están reuniendo. Recuerda que muchos barcos tuvieron que ser reabastecidos, es decir, necesitan ser recargados con comida, agua, así como municiones y misiles. Y luego hubo que traer grupos de combate de portaaviones para reabastecer y también reemplazar fuerzas que ya estaban en la región. Y ahora hay una gran cantidad de aviones que están siendo trasladados a instalaciones cercanas para que puedan volar. Y tenemos en torno a 30 o 40 activos de reabastecimiento en vuelo. Así que una vez que todo esté listo, atacarán. Pero usted dijo que esta guerra se prolongará durante un tiempo. Pero, ¿hasta qué punto es eso posible? Porque en una guerra de desgaste, uno tiene que ser capaz de reponer municiones y todo lo demás. Pero parece que Israel ya está teniendo dificultades con sus misiles interceptores. La cúpula de hierro parece ser menos potente o convincente de lo que se había vendido al público. No es que esté cuestionando que vaya a ser una guerra larga, pero ¿hasta qué punto podría Estados Unidos actuar de manera diferente a Israel? Sé que Estados Unidos tiene mayor poder de fuego, pero también, en gran medida, está más expuesto en la región. ¿No es así? Bueno, está tocando un punto importante. Tienes a Israel, que está contra las cuerdas. Seamos francos.
Han visto una parte sustancial de su país destruida. No lo van a admitir, pero creo que Netanyahu ha estado suplicando a Trump que intervenga rápidamente. Tienes que venir, nos estamos quedando sin recursos. Hemos tenido muchos aviones grandes, Globemasters, que han aterrizado en las últimas 24 horas para intentar proporcionar interceptores de gran altitud para el teatro de operaciones, misiles, así como Patriots y otros. Tenemos tropas en tierra en Israel que están ayudando a operar los radares y las baterías THAAD. Así que es una situación muy difícil. Israel siempre ha estado al final de una cuerda corta cuando se trata de la guerra. En el 73, tuvimos que transportar enormes cantidades de equipo por aire para reemplazar las pérdidas y ayudar a los israelíes a recuperarse. Pero en ese momento, ellos eran las víctimas de un ataque. Esta vez victimizaron a Irán. Irán es diferente de los otros estados a los que se han enfrentado. Irán es una gran potencia continental. Estados Unidos es ante todo una potencia aérea y marítima. No vamos a comprometer grandes fuerzas terrestres. No disponemos de ellas para hacerlo. E Irán es casi del tamaño de Europa Occidental. Si juntas Francia, Alemania, parte de España y el norte de Italia, tienes Irán. Es una extensión enorme. No se movilizan fuerzas y se desplazan a un lugar así rápidamente. Por eso no veo muchas pruebas de que eso vaya a ocurrir. Creo que la gente necesita entender cuál es el objetivo. Y si pudiera tomar un minuto para intentar explicar a la gente cuál es el objetivo de la guerra, quizás entonces comprendan lo que realmente está ocurriendo. Esta es una guerra por la hegemonía del Estado judío en toda la región. Eso debe entenderse. Creemos que la hegemonía del Estado judío es de nuestro interés porque implica la conquista y aseguramiento de los campos de petróleo y gas en la región. Ahora bien, la guerra contra Rusia se ha perdido. Recuerden, esa guerra siempre trató de eliminar a Putin, fragmentar Rusia en última instancia, despojarla de sus recursos y convertir lo que quedara en un Estado vasallo propiedad en gran parte de los bancos de Londres y Nueva York. Eso fracasó. Esa guerra se ha perdido. Rusia no va a perder a Putin en un futuro próximo, y su Estado está intacto, y su poder militar es mayor y más potente que nunca en su historia, diría yo. Así que ahora pasamos a Oriente Medio. Las mismas personas, con los mismos patrocinadores, los mismos financieros, las instituciones y defensores políticos que abogaron por una guerra contra Rusia para hacer lo que acabo de describir. Destruir el Estado y luego despojar al país de sus recursos. Son las mismas que están defendiendo la guerra en nombre de Israel contra Irán. Y todo el mundo siempre supo que cuando comenzara esta guerra tendríamos que intervenir. El señor Netanyahu nunca tuvo ilusiones al respecto. ¿Por qué decidió hacer lo que hizo? Pretende troll Estados Unidos. Esto debe entenderse. El señor Netanyahu tiene infinitamente más control e influencia sobre el Congreso de los Estados Unidos que el propio presidente Trump. Y el presidente Trump es, en efecto, su instrumento. No va a hacer ni decir nada que el señor Netanyahu no quiera que diga. Recientemente ha estado hablando por teléfono con el señor Netanyahu, y personas que escucharon la conversación han mencionado que utiliza términos de mafioso sobre lo que van a hacer. Les romperemos las piernas, van a pagar por esto, y cosas por el estilo. Ese es el lenguaje de tipo duro que es común en la ciudad de Nueva York. A él le gusta eso. Así que está totalmente alineado con esta guerra. Y él también está convencido de que él y otros se beneficiarán de la destrucción de Irán. Ahora bien, no creo que funcione. Y creo que vamos a descubrir que hay límites al poder aéreo y de misiles, y lo vamos a ver. Además, estamos tratando con un estado muy diferente al que habríamos visto hace 20 años. Así que muchos de los escenarios que hemos ensayado en simulaciones de guerra probablemente sean irrelevantes, porque Irán es hoy mucho más avanzado tecnológicamente y mucho más capaz que hace 20 años. Tendemos a hablar de Irán como lo hacen los israelíes.
Lo tratan como si no hubieran pasado 46 años, y como si Irán fuera simplemente ese estado musulmán atrasado que se puede intimidar y atacar a voluntad. Eso no va a suceder. Y si nos metemos en esto, vamos a sufrir pérdidas. La operación que estamos considerando lanzar en un futuro muy próximo implica cientos de aviones. Es muy compleja. Todo el mundo piensa que simplemente se trata de hacer volar bombarderos B-2, que son invisibles, invulnerables, invencibles a 12.000 metros de altura sobre el espacio aéreo iraní, y lanzar esas municiones penetradoras que supuestamente atraviesan montañas y destruyen las llamadas instalaciones de enriquecimiento de uranio. En realidad, creo que esto se va a centrar principalmente en la destrucción del régimen. Y han puesto como objetivo todo hasta las comisarías de policía en Teherán y otras ciudades. Quieren intentar paralizar Irán, hacer que sea incapaz de mantenerse unido y de responder. De nuevo, no creo que eso vaya a funcionar porque pienso que los iraníes tienen algunas sorpresas preparadas para ellos. Pero hacia ahí nos dirigimos. En segundo lugar, estamos hablando de dañar estas instalaciones de enriquecimiento de uranio o de desarrollo nuclear. No estoy seguro de que creamos que podemos destruirlas con municiones convencionales. Y ya he oído hablar de, ya sabes, MRR, esto es cabezas nucleares de radiación residual mínima. En otras palabras, cabezas nucleares bajo rendimiento diseñadas para penetrar y que podrían llegar a utilizarse. Creo que sería una muy mala idea porque creo que eso abriría la caja de Pandora de una manera importante. Así que pienso que hay una cierta dosis de realidad que se impone al considerar hasta dónde se puede llegar atravesando montañas. Pero veo mucha más confianza en su forma de pensar sobre lo que pueden hacer para destruir y dominar Irán en sí mismo. De nuevo, creo que es muy peligroso. Creo que todo el asunto es muy complejo y en última instancia no creo que funcione, pero ya veremos. Mientras tanto, los chinos, los rusos, los pakistaníes y no solo ellos, sino otros países han invertido recursos en Irán para ayudar a los iraníes a defenderse. Creo que algunos de estos recursos marcarán la diferencia. Así que esto no será un paseo, va a ser muy peligroso y muy complejo, y ni siquiera en el mejor de los casos puede que funcione. Bueno, parece que como mencionaste, el objetivo es la decapitación, destruir los sitios nucleares y, por supuesto, subordinar a Irán. Pero también ves a Israel secuestrando o pirateando algunos de los canales de televisión y llamando a los iraníes a levantarse. Así que sí, por alguna razón, se supone que debes creer que millones de iraníes apoyarán al país que los está bombardeando y se volverán contra su propio gobierno. Pero ¿hasta qué punto porque obviamente han subestimado las capacidades militares de Irán, subestimado también el estado de ánimo en Irán? Quiero decir, estoy seguro de que hay muchas personas que tienen verdaderos agravios, si no incluso odio, hacia un gobierno que no les importa. No digo, creo que está un poco exagerado, para ser honesto, pero siempre se encuentran agravios. Pero la idea de que se pondrían del lado del enemigo contra su propio gobierno, ¿es esto demasiado optimista? ¿O cómo explicas, supongo, los objetivos tan extravagantes que se han planteado? ¿Quieres decir que la idea de que estamos bombardeando a estas personas mientras les decimos que son nuestros amigos y que nosotros somos sus amigos es un poco contradictoria? Por cierto, os estamos bombardeando para liberaros de un gobierno que realmente no queréis. Y vuestros amigos en Israel están organizando otra estructura gubernamental con el antiguo o el hijo del príncipe heredero o el antiguo hijo del Shah, como quieras llamarlo, que es un títere dispuesto de Israel, que vendrá, tomará el control y lo arreglará todo. Quiero decir, párate a pensarlo. Es una locura. No tiene ningún sentido. Ahora bien, eso no significa que no haya gente que no le guste el gobierno. Hay mucha gente en Estados Unidos a la que no le gusta el gobierno.
Pero no he visto grandes cantidades de banderas israelíes y estadounidenses en las calles de Teherán, Isfahán, Tabriz o en ningún otro lugar ondeando y diciendo, «Oh, venid a salvarnos, os queremos». No he visto eso. Ahora bien, sí he visto en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Chicago, quizá en Seattle y en otros lugares, banderas mexicanas ondeando con grandes grupos de hispanos celebrando la destrucción de América. Eso sí lo he visto, pero no he visto ninguna bandera estadounidense o israelí en las calles de las ciudades iraníes. Así que, para ser completamente franco, creo que es una tontería. Ahora, eso no significa que no se pueda causar mucho daño a la infraestructura, provocar un caos y una confusión enormes, e incluso potencialmente hacer que la gente se quede sin agua potable y muera de hambre, como ocurre en Gaza. Supongo que eso es posible, pero no creo que sea un plan viable. Bueno, todo este discurso sobre armas de destrucción masiva y ser recibidos como libertadores suena muchísimo a 2003 con Irak. Pero, a diferencia de Irak, Estados Unidos contaba con fuerzas terrestres masivas y además las capacidades técnicas y militares eran abrumadoras. Si me permite interrumpirle brevemente, le diría que si simplemente hubiéramos entrado en Irak en 2003, eliminado a Saddam Hussein, luego entregado el país a los líderes militares nacionales y les hubiéramos instado a invitar a las Naciones Unidas para ayudar a supervisar la restauración del gobierno y las elecciones, y después nos hubiéramos marchado, habríamos tenido mucho éxito. Ciertamente en el sur, cuando llegamos, los chiíes estaban muy contentos de vernos, no hay duda de ello. Pero luego esperaban, en cierto modo, que nos fuéramos. Ya sabe, este es el problema. Benjamin Franklin solía decir que los invitados en tu casa, como el pescado, a los 2 o 3 días apestan. El punto es que una cosa es dar la bienvenida a alguien para que venga, quite a otra persona por ti y luego se marche, y otra muy distinta es que alguien venga, quite a quien estaba y al final resulte ser peor de lo que tenías y mate a un gran número de los tuyos en el proceso. Así que tienes razón. Irak e Irán son diferentes. Pero necesitamos entender lo que hicimos en 2003, que fue muy estúpido. Ocupamos. Nunca debes ocupar si puedes evitarlo. Y no había ninguna razón para ocupar Irak. No había ninguna razón para desmantelarnos su administración. Y debemos recordar quién fue el responsable de eso. Se llama Paul Wolfowitz. Y ese pequeño grupo de personas que se hizo con el control del Pentágono, la inteligencia y todo lo demás en la administración Bush, insistía en que el camino hacia Jerusalén y la libertad pasaba por Bagdad. Quiero decir, solo imagina qué afirmación tan absurda, pero eso es lo que decían. El mismo tipo de personas, exactamente las mismas, impulsaron la guerra en Ucrania contra Rusia. Ahora están impulsando la guerra en nombre de Israel contra Irán. Siempre íbamos a estar involucrados en esta lucha, porque según su punto de vista, no hay alternativa a nuestra participación. Solo el fracaso total y finalmente la destrucción de Israel. Así que teníamos que intervenir en esta lucha. Por cierto, los mismos intereses financieros en Londres y Nueva York que querían destruir Rusia, destruir su Estado, destruir el gobierno y convertirlo en un paraíso globalista, introduciendo millones de no europeos en Rusia. Los mismos globalistas que querían despojar a Rusia de sus recursos son los que quieren controlar los recursos de petróleo y gas en Oriente Medio, especialmente en Irán. Quieren fragmentarlo en pequeñas partes que luego puedan tratar como estados vasallos del gran Estado israelí, que en realidad es una vanguardia para la victoria globalista que esperan lograr en Oriente Medio. Sí, recuerdo que se describía a Irak como el camino hacia Irán, pero ¿qué tan posible es? De nuevo, Trump estableció este objetivo tan ambicioso de una rendición total por parte de los iraníes, pero solo con ataques aéreos y activos navales.
Esto parece algo difícil, también porque ¿cómo se accede o se entra en Irán? ¿Atacarían los estadounidenses por el mismo corredor que utiliza Israel a través de Siria e Irak? ¿O atacaría Estados Unidos desde el mar? Pero si es así, pueden entrar en el Golfo Pérsico. Y sigue sin estar claro hasta qué punto quizás incluso Pakistán ayudaría a interceptar misiles lanzados contra Irán. De nuevo, hasta ahora todo es especulación, pero hay muchos vecinos que no están del todo contentos con este escenario. Pero si el objetivo es simplemente convertir Irán en una gran Gaza, infligir el mayor castigo posible, ¿qué se puede hacer y qué se puede esperar en términos de ataques de represalia iraníes? Quiero decir, Estados Unidos ha trasladado muchos de sus activos estratégicos lejos de lugares vulnerables. ¿Sigue teniendo la flota en Bahrein? Supongo, ¿qué preparativos están haciendo? Según tengo entendido, todo el personal militar estadounidense ha sido retirado de Bahrein. Creo que estamos intentando trasladar al personal uniformado y de inteligencia de Estados Unidos a lugares seguros en la región, o al menos a lugares que probablemente no serán atacados. ¿Cuántos hemos conseguido trasladar hasta ahora? No lo sé. Creo que eso también ha influido en retrasar la operación. Pero Bahrein, que es un lugar muy importante para Estados Unidos, especialmente para la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ha sido evacuado. Pero creo que la cuestión de fondo es mucho más sencilla. Tenemos que entender qué significan estos objetivos. Y luego tenemos que preguntarnos ante todo, ¿tiene esto algún sentido? No creo que tenga sentido. Creo que es una locura. Y me he opuesto a este tipo de pensamiento desde el principio. No vivimos en el hemisferio oriental. Somos estadounidenses. Vivimos en el hemisferio occidental. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué intentamos hacer? ¿Esto va a mejorar la situación para Israel? No lo creo, porque la pérdida que considero inevitable en este conflicto hará que sea muy difícil para Israel sobrevivir. Y si intentan amenazar con el uso de un arma nuclear, si no hacemos lo que quieren que hagamos, o si alguno de sus vecinos no hace lo que se les dice, podrían acabar siendo ellos quienes reciban un arma nuclear. Estas cosas tienen la mala costumbre de acabar en manos de otros, así que no lo descartaría. El hecho de que Irán no haya construido un arma nuclear no significa que no pueda estar disponible si los israelíes amenazan con eso. Pero aquí está lo fundamental, y has vuelto a esto una y otra vez. No somos una potencia continental, tampoco lo es Israel. Israel es una pequeña colonia situada en el Mediterráneo y está actuando como si fuera una gran potencia porque cuenta con nuestro apoyo incondicional. Creemos que podemos hacerle a Irán lo que planeábamos hacerle a Rusia. Todo el sur global se está alineando con Irán. Muchos estados europeos van a ponerse del lado de Irán, aunque aún no lo hayan hecho. Y luego, por supuesto, están los sospechosos habituales, India, China, los BRICS, todos los implicados en ese grupo, que también apoyarán a Irán. Cada vez más tecnología, equipamiento y apoyo están llegando a Irán. Lo único que lograremos en Estados Unidos como resultado de nuestras acciones será convertirnos en un estado paria en todo el mundo. Vamos a ser odiados y despreciados por lo que estamos haciendo. Ya lo somos, pero solo va a empeorar porque la guerra va a empeorar. Ahora bien, ¿durará la guerra una semana, 12 meses, 18 meses, 10 días? Supongo que mucho de eso depende de la destrucción. Y ahora mismo la destrucción sobre el terreno en Israel es considerable. Y tienes que hacerte la pregunta, 92 millones de personas en un área del tamaño de Europa Occidental frente a bastante menos de los más de 7 millones que viven allí normalmente, en un área un poco más pequeña que Nueva Jersey. ¿Quién saldrá ganando? ¿Pueden los grupos de portaaviones y la Fuerza Aérea de Estados Unidos marcar una diferencia profunda en ese resultado? Soy escéptico. Mi última pregunta es,
¿Hasta qué punto, bueno, cómo ves la posibilidad de que Trump cambie de opinión en cuanto a no atacar directamente? Porque hablé hoy más temprano con John Mearsheimer. Él cree que Trump podría cambiar de opinión ahora, porque bueno, no pudieron llevar a cabo este ataque de decapitación. Irán ha demostrado ser mucho más poderoso de lo esperado. Resulta que esto es un castigo enorme para Israel, y es dudoso cuánto más pueden soportar. Además, hay una gran oposición, no solo entre el público estadounidense, sino también dentro de la base de Trump y su propio equipo. Tulsi Gabbard, por ejemplo, no parece estar contenta con nada de esto. ¿Crees que algo de esto podrá convencerle de cambiar de actitud, o piensas que la decisión de atacar ya está definitivamente tomada? Mantengo lo que dije al principio, esa decisión ya está tomada. Pedirle a Donald Trump que dé marcha atrás en eso es muy difícil. Sabes, tenemos una mala costumbre históricamente de hacer declaraciones de política que son poco realistas, que implican extralimitaciones, y luego no podemos dar marcha atrás. Pasamos por eso con Lyndon Johnson en 1965 y durante 3 años en Vietnam, hasta que finalmente dejó el cargo. No se puede hacer política de esa manera, pero lo hacemos. El presidente Trump actúa en gran medida por impulsos y emociones, y está influenciado por su suposición de que hoy somos la nación que éramos en 1991. No lo somos. En otras palabras, él mira por la ventana de la Casa Blanca hacia el monumento a Washington y la belleza que contempla, y ve lo que cree que es un poder incontestable. Una prosperidad que hace que cualquier enfrentamiento con cualquiera, ya sabes, sea una conclusión inevitable, especialmente contra un estado del que le han dicho que es atrasado, dirigido por ese anciano extraño que lleva un turbante negro. ¿Cómo podría tomárselo en serio? Así que no veo que vaya a cambiar de opinión, no veo ninguna evidencia de ello en absoluto, y creo que va a seguir adelante con esto. Ahora, mencionaste otra cosa que creo que es muy importante explorar. Dijiste, mira toda la resistencia en Estados Unidos. Yo no la veo. El pueblo estadounidense no está prestando tanta atención. El estadounidense promedio está preocupado por si podrá comprar un paquete de 6 cervezas esta noche y ver el partido en la televisión. Mientras pueda permitirse la gasolina para su coche y vaya a trabajar sin problemas, no le importa demasiado. Y recuerda que él cree que la guerra es algo que ocurre en el territorio de otros. Ahora bien, puede convencerse rápidamente de que Step Forward y las cosas muy exquilibradas. Acabamos de admitir a unos 30 millones de personas en el país sobre las calderas absolutamente for. No existe una estrategia para la deportación masiva. No hay recursos para ello. Todo esto se ha gestionado mal. El hombre que está al mando, el señor Homan, se está centrando comprensiblemente en lo que conoce como policía, en los delincuentes que están bien identificados. Pero eso es solo una parte, y hay muchísimos más ahí fuera de los que él no sabe nada. Mi punto es que, si escuchas al presidente Trump, presta atención a lo que dice y luego pregúntate, ¿qué ha hecho? Recuerda que dijo, cuando fui presidente, construí el muro. No lo hizo. Ahora dice, ¿ves? Ya no ves a gente entrando en masa al país. Pero le falta algo. Todos los puntos de entrada ilegales están siendo utilizados por los cárteles de la droga para mover drogas y tráfico de personas hacia Estados Unidos. Y también se están usando para traer camiones llenos de dinero en efectivo desde Estados Unidos hacia México. Lo que intento decirte es que la imagen es una cosa y la realidad es otra. El presidente Trump siempre se ha centrado mucho en la imagen. Y la imagen ahora mismo en Estados Unidos son esas magníficas fotos de grupos de portaaviones avanzando por aguas prístinas bajo un sol radiante con todos esos aviones. Pero hemos aprendido durante muchas décadas que el impacto final de estas cosas es mínimo, si es que existe. Y de nuevo, volvemos al punto original. Hablabas de cómo se apoya esto, cómo se rearma, cómo se repone.
Es muy difícil. Estamos apostando una vez más demasiado por lo que los israelíes apostaron al principio, un golpe fulminante. Gran error. Se trata de una potencia continental. Puede soportar castigos serios y va a contraatacar. ¿Qué pasa cuando empezamos a sufrir bajas? ¿Qué pasa si perdemos algún buque capital? ¿Qué pasa cuando las bases que ocupamos son destruidas? Entonces los estadounidenses, que de otro modo estarían disfrutando de su cerveza y viendo el partido, un momento, ¿qué es esto? ¿Cuántos de los nuestros han muerto? ¿Por qué? ¿Qué hacemos allí? No recuerdo que me preguntaran sobre esto. ¿Hubo algún debate en el Congreso? No, el señor Netanyahu controla el Congreso. No hay debate. Todos están haciendo cola para llenar sus bolsillos de dinero y hacer lo que el señor Netanyahu quiera. Y lo mismo hace el señor Trump. En este momento, ¿crees que los estadounidenses o los israelíes podrían usar un arma nuclear táctica? Creo que existe una posibilidad real de que en su desesperación los israelíes lo hagan. Al final, puede que haya voces que aboguen por ello. Por eso mencioné las MRR, radiación residual mínima, ojivas nucleares de bajo rendimiento. Podría ocurrir. Creo que sería un error muy grave. Pienso que es un nivel de escalada al que no deberíamos llegar bajo ninguna circunstancia. Pero recuerda, estás tratando con arrogancia y autoengaño. Esa es una combinación peligrosa que inevitablemente conduce al fracaso. Y no somos todo arrogancia, todo autoengaño. Ojalá no fuera así, pero lo es. Bueno, Coronel McGregor, muchísimas gracias por permitirme preguntarle sobre esto. Sé que no solo está muy ocupado, sino que especialmente esta semana está haciendo entrevistas todo el tiempo. Así que de verdad, muchas gracias por su tiempo. Una vez más, espero estar completamente equivocado y que ocurra algo bueno. No lo creo. Adiós. Bye-bye.